Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Gracias a los más de 150,000 escuchas por crear esta comunidad en más de 30 países con el objetivo de hacer crecer su dinero. Mi nombre es Ricardo Chavero, director general de Network. Llevo más de 12 años invirtiendo en el mercado de valores y me apasiona la tecnología y las finanzas. Yo soy Brenda Gómez, asesora financiera. He ayudado a más de 1,500 familias a mejorar y sanar sus finanzas. Disfruto de aprender y compartir lo que sé sobre el dinero. Este podcast es patrocinado por Network, la fintech especializada en retiro e inversiones. Hemos asesorado a más de 22,000 personas y administramos más de 120 millones de dólares. Síganos en nuestras redes sociales como Network MX o búsquenos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El dinero no viene con instrucciones. Nosotros somos Ricardo Chavero y Brenda Gómez. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a El dinero no viene con instrucciones. El día de hoy queremos hacer un episodio que concentre esa información básica que necesitamos entender sobre el dinero. Hace unos días reflexionaba que justo por qué las personas que se ganan la lotería no logran seguir construyendo riqueza o mantener como la riqueza que ganaron de pronto. Y me parece que tiene que ver con no entender cómo, bueno, de entrada cómo relacionarse con el dinero, pero la otra es como que hay información a nuestro alrededor que tiene que ver con estos temas financieros que a lo mejor pues ni la vemos porque decimos, bueno, no la entiendo, pues ya mejor ni le pongo atención. Entonces, este es el sentido de este episodio, que podamos entender situaciones básicas, pero que encontramos en las noticias, que encontramos en algunos medios, para que las podamos aplicar a nuestras finanzas. Estás comentando algo bien interesante, Bren. Al final del día el tema del dinero, pues como que no hay de otra, ¿no? Sin importar qué hagamos, quiénes seamos, tenemos que estarnos relacionando con el dinero. Si tienes demasiado, posiblemente se te olvida esa preocupación, pero para los que no son el 1% del 1% de la población, muy seguramente es un tema que tienen que tener de diario. El dinero está muy relacionado con la felicidad. Hay muchos estudios en los que indica que obviamente alguien que pasa de no tener nada a de pronto ganar entre 5,000, 7,000 dólares mensuales, sí representa un cambio, digamos, en el bienestar, en la felicidad de la persona de una forma muy relevante. Y ya a partir de ahí, pues pareciera que no tanto. Hay alguien que gana 5,000 dólares o 100,000 pesos contra el que gana $500,000 o 25,000 dólares, pues como que la diferencia ya no es tanta, ¿no? Y eso obviamente se explica por varias razones. Cubres, digamos, como tus necesidades básicas. Ahora, el tema del dinero y la felicidad, Bren, no es un tema nuevo. Ha sido muy estudiado en el siglo pasado, alrededor ahí de los 20, no recuerdo exactamente la fecha. Surge este concepto del famoso Producto Interno Bruto, que es uno de los tantos conceptos que debemos de entender sobre el dinero. Y surge con la idea de decir, ¿dónde tendría que ser más feliz? Si vivo en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en el Reino de Prusia, que en ese entonces ahí estaba, etcétera, ¿no? ¿Dónde tendría más felicidad? Y obviamente sabemos que es un concepto muy difícil de poder medir, y como que se les ocurre, bueno, a lo mejor no podemos medir eso, pero sí podemos medir qué está haciendo cada país. Y entonces surge este concepto que al final del día no es otra cosa más que una forma de medir qué está produciendo un país en términos monetarios. Entonces, este concepto que principalmente mide el consumo, el gasto del gobierno, que por supuesto es un actor muy importante, una parte del ahorro, inversión, importaciones, exportaciones, que es básicamente esa fórmula que después lo definirían así Keynes, John Maynard Keynes, este economista. Es una forma en la que podemos medir de qué tamaño es la economía de un país. Tradicionalmente lo que hacían era decir, bueno, pues si divides el Producto Interno Bruto, PIB, o GDP, GDP en inglés, entre el número de personas, pues deberías de tener más o menos cuánto produce cada quien. Pero nos vamos a dar cuenta que eso no necesariamente es cierto, ¿verdad? Por el tema de concentración de riqueza en unas pocas personas, también conocido como índice de Gini, que no es otra cosa más que, oye, pues a ver, por ejemplo, en el caso de México, todos los que ganan
arriba de cierto monto se les llama que es como clase alta, alrededor de 40,000 pesos. Sí, claro, nada más que arriba de 40,000 pesos está el que gana 42,000 y está Carlos Slim. Y están de acuerdo que no tienen la misma calidad de vida. Entonces nos damos cuenta que el famoso PIB per cápita, que no es otra cosa más que si divides todo lo que produce un país entre la cantidad de personas que tiene, no necesariamente nos ayuda a terminar de entender qué está pasando con nuestra economía. Como hay muchísimos términos que son necesarios que entendamos, y posiblemente la razón por la que nos debe de importar, Bren, es porque, como muchas veces decimos, si no te interesa a ti tu dinero, a nadie más le va a importar. Y para bien o para mal, las finanzas, la economía, es el lenguaje del dinero. Y si bien no tenemos que hacernos especialistas, no tenemos que hacernos expertos, es necesario que entendamos conceptos básicos y aunque sea tengamos algunas analogías en nuestra cabeza de con qué se puede relacionar y cómo va a terminar afectando a nuestras finanzas o nuestro patrimonio. Y creo que se vuelve aterrizable en la medida en la que, por ejemplo, sacamos un crédito y dice TIE más, o esto se va a pagar con referencia a la UMA, o está en UDIs, y esos datos pues empiezan a tener sentido en nuestro día a día, en los productos que contratamos. Por eso es tan importante que los podamos entender y también saber de dónde se consultan, ¿no? ¿Cuánto vale la UMA? ¿Cuánto vale la UDI? Bueno, ok, de eso se trata, que tengamos esta información sólida para aplicar a nuestro día a día. Y como muy bien dices, Bren, para que podamos tomar decisiones, es relativamente fácil que alguien que tiene un poquito más de conocimiento que nosotros y no necesariamente es una persona experta, por darnos algunos términos, que si esto está en UDIs, que si la UMA, etcétera, nos puede ofrecer un producto financiero que no necesariamente es el mejor para nosotros. Así es que vamos a empezar con algunos de estos términos que son importantes antes de que al mundo de las finanzas, inversiones y demás, que vayamos entendiendo algunas cosas básicas. A mí me gustaría empezar, Bren, con el concepto de valor de dinero en el tiempo, que básicamente lo que nos dice esta teoría, y sobre esto está basado todo lo que se hace hoy, 2022, 2021, 2020, 2025, cuando nos estén escuchando, se basa todo el sistema financiero y es muy importante que entendamos qué es eso de valor del dinero en el tiempo. Imaginarnos primero un mundo donde no hay inflación, y ahorita veremos qué es rápidamente, y solamente existe el día de hoy, pues no sé, Brenda tiene $1,000,000. El concepto del valor del dinero en el tiempo y por qué es tan importante que lo entendamos es porque el dinero tiene la capacidad de hacer más dinero, como que tiene la capacidad de reproducirse, tener pequeños hijitos de dinero. Entonces, $1,000,000, la pregunta sería, a ver, Bren, ¿vale más $1,000,000 si te lo doy en 10 años o si te doy hoy $1,000,000? Y posiblemente hay potencialmente muchas respuestas, pero en este mundo que estamos diciendo que no existe la inflación, es una inflación cero que nunca cambia, la respuesta correcta es vale más $1,000,000 hoy. ¿Y por qué? Porque ese $1,000,000 tiene 10 años de capacidad, en este ejercicio que estamos haciendo, de generar más dinero. Entonces, el concepto del valor del dinero en el tiempo tiene que ver con tasas y momentos intratemporales y demás. Básicamente lo que quiere decir es dinero que se tiene hoy vale más porque tiene la capacidad de generar dinero. Y ahí ya podemos empezar a hablar de tasas y demás, que ahorita entraremos a ese concepto. Pero es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué los bancos nos prestan dinero y nos cobran por valor del dinero en el tiempo? Si te estoy prestando un dinero, tengo que garantizar que voy a ganar más de lo que podría hacer con ese dinero hoy si lo hicieran alguna otra cosa. Oye, si lo invirtieran en el mercado o si simplemente entrara a CETES, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a hablar de esos conceptos, pero es importante que entendamos tanto cuando nos prestan, nos van a cobrar esta tasa que tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo. Tanto si invertimos dinero, lo que estamos buscando es, oye, que mi dinero esté trabajando porque va a pasar un tiempo
y lo que estoy esperando es que me pueda generar dinero. También otra cosa, ¿se acuerdan que en alguna ocasión hablábamos de los mandamientos de las finanzas personales y decíamos un bonus es no prestes dinero? Y esta es también la razón por la que no debemos prestar dinero, porque justamente si hoy presté dinero y me lo van a regresar en paguitos y quién sabe en cuánto tiempo, pues yo ya perdí la posibilidad de hacer algo productivo con ese dinero hoy en día. Este concepto vamos a ver y lo vamos a ir desmenuzando. Posiblemente el primer concepto es importante que entendamos. Cuando ustedes vean tasas, acuérdense, son estos porcentajes que usualmente si lo vemos en un préstamo, oye, me va a costar un 12%, un 20%, un 30%. Bueno, lo que estamos viendo es que esas tasas usualmente vienen anualizadas. A menos que se especifique algo, es importante que entendamos que son anualizadas. ¿Por qué es importante entender esto? Cuando luego vemos, oye, que hay un pagaré a 7 días y dice que paga el 10%, y estoy diciendo un 10%, no es por tener un ejemplo, y entonces empiezan a hacer números, ¿no? Dicen, pues si en 7 días me da el 10%, no, pues ya sabes, en 28 días ya la armé. Lo voy a reinvertir todo el año. No tengo que volver a trabajar. Las tasas siempre vienen anualizadas. Y entonces lo que tendríamos que hacer es dividir ese 10% entre los 365 días del año. Ok, y luego lo multiplicamos por 7. Ok. Y entonces eso sí es lo que me van a terminar pagando después de 7 años. Al menos en términos... De 7 días. En 7 días, perdón. Al menos en términos brutos. Entonces, punto número 1, acuérdense cuando vean tasas, siempre están anualizadas, a menos que diga algo distinto. Y la tasa lo podemos ver en una deuda, como lo que me va a costar, o en una inversión, lo que puedo ganar. Hablando de tasas, Bren, posiblemente han visto este concepto de tasa de referencia. ¿Qué es eso y por qué lo deberíamos de entender? Pues esta tasa es justamente, ya hablábamos de política monetaria, la determina el Banco de México. Y bueno, tiene que ver con diferentes factores. ¿Qué está sucediendo en el país? Por ejemplo, en el 2020, que es la declaración de la pandemia, como una medida como para acelerar la economía, bajaron la tasa de referencia. Y con tasa de referencia justamente podemos entender tanto créditos como inversiones. Como hoy en día los créditos van, bueno, en el 2020 les decía, en el 2020 los créditos bajaron y también el estímulo para tener el dinero guardado bajó. Pasa algo diferente en el 2022, donde la política monetaria tiene que ver con hay que controlar la inflación, entonces vamos a subir la tasa de referencia y eso va a encarecer los créditos, pero también va a promover que la gente quiera guardar su dinero porque pues va a pagar más una inversión. Una forma en la que lo podemos relacionar es que la tasa de referencia, cuando escuchemos este concepto, es el costo del dinero. Ya se lo podemos ver en un préstamo o en una inversión. Si sube esa tasa de referencia al 10%, y hay una inversión que nos dé menos de ese 10%, quiere decir que es muy mala inversión, porque ni siquiera nos está cubriendo el costo. Y véalo con un ejemplo. Imagínense que se dedican a vender celulares y el costo básico del celular es 10,000 pesos y tú lo quieres vender en 8,000. Estarías perdiendo dinero. De igual forma, la tasa de referencia es una métrica que nos ayuda, independientemente del país en el que estemos, y que lo hemos mencionado en varias ocasiones. Si la tasa de referencia está pagando el 7 y algo está pagando mucho más allá de ese 7, forzosamente, y ahorita vamos a hablar de otro concepto, va a tener más riesgo. La relación en inversiones entre riesgo y beneficio es fundamental. Se puede hablar en términos teóricos de que la tasa de referencia usualmente lo vamos a ver con los famosos CETES, certificados de tesorería, que no es otra cosa más que prestarle dinero al gobierno a esa tasa básica que nos están dando. Este certificado de tesorería en Estados Unidos se le conoce como Treasury Bill o el bono que emite el Banco Central del país que estemos hablando. Si es en el caso de Europa, pues son los bonos que emite el Banco Central Europeo, ¿no? Estos bonos que se están emitiendo van a pagar X tasa. Esa tasa se le puede llamar que es libre de riesgo, porque el gobierno del que estemos hablando puede imprimir capital,
para pagar eso. ¿Eso necesariamente es cierto? No necesariamente. Si estamos hablando, por ejemplo, de Argentina o de Venezuela, bueno, ya si comparamos entre un país y otro, obviamente estamos hablando de que, claro, un país representa un riesgo más alto que otro, ¿no? Los que se consideran como el instrumento más seguro del mundo son los bonos de la tesorería de Estados Unidos. De ahí hacia arriba es cuando podemos hablar que representa un riesgo más alto. Si, por ejemplo, en México el CETE está pagando un 9% y alguien llega y te ofrece un 10%, el razonamiento correcto sería, a ver, sin riesgo ya sé que puedo ganar el 9%. Pero si compro unos cuantos Ubers, consigo choferes, los pongo y que se vayan a la ciudad y a lo mejor ya después de hacer todo mi cálculo me deja un 10% de ganancia neta, seguramente voy a decir, híjole, todo eso que tengo que hacer para ganar un 1% contra el 9% que me van a pagar sin literalmente hacer nada, ahí es cuando lo tenemos que pensar. Cuando lo vemos en una inversión, oye, es que la Sofipo que está en la sierra de Oaxaca, está pagando ahorita el 18% y en los últimos 5 años ha sido muy pagadora. Siempre hay que ver todo proporcionalmente en finanzas. Eso lo comparan contra el tamaño de la economía mexicana, que es de $1 trillón, contra la caja popular de algún estado de la República, que a lo mejor está capitalizada con $2 millones, $3 millones, obviamente está representando un riesgo monumentalmente más alto que si lo dejan en CETES. Entonces, CETES, este concepto es certificados de tesorería. Usualmente con el CETE, Bren, va muy de la mano el famoso concepto de inflación, y ya lo mencionamos en algunas ocasiones. ¿Qué es este concepto? Bueno, en teoría, la inflación es el aumento generalizado de los precios y servicios dentro de una economía. Lo hemos notado, por ejemplo, ahora como fenómeno mundial en el 2022, que pues el precio, bueno, más bien la inflación en todos los países ha llegado a niveles históricos. Justamente en México estamos alcanzando una inflación del 8.15%, que es una inflación que no veíamos desde diciembre del año 2000, si no me equivoco. Entonces estamos alcanzando niveles inflacionarios que son altos para nuestra economía. Digo, seguramente si alguien de Argentina o alguien de Venezuela nos escucha, diría, bueno, están en pañales, ¿verdad? Fíjate que este concepto es bien interesante, Brett. Muchas veces cuando se hacen leyes, pues sabemos que hacer cambios en la ley pues toma mucho tiempo, es tardado y demás. Pero imagínate, Bren, que yo hoy tengo que decidir que si haces algo incorrecto, vas a tener que pagar 15,000 pesos, por decir algo, o tienes una multa en 15,000 pesos. Sí, claro, el tema es que si esa ley se hizo hace 50 años, posiblemente esos 15,000 pesos, imagínense qué lata sería cada año estar cambiando la ley porque pusimos 15,000 pesos, 16,000 pesos. Entonces surgen algunos conceptos. Anteriormente se ocupaba el famoso término de veces salarios mínimo y se ocupaba como una unidad de referencia. Es muy común en distintas economías del mundo que se ocupen conceptos, términos, comunidades de referencia, justamente para no tener que estar cambiando ya sea leyes o no es tener que estar cambiando contratos colectivos con uniones, etcétera. Entonces el base salario mínimo se ocupaba en muchas ocasiones para determinar multas, cuánto tenías que pagar por permisos, por trámites. El tema es que este concepto estaba ligado a algunos créditos, por ejemplo del Infonavit, estaba ligado en algunas ocasiones a deudas, y el tema es que ese salario mínimo estaba relacionado con, oye, pues cuánto va a ser el salario mínimo. Entonces, si por un lado alguien estaba buscando mejores prestaciones, mejor calidad de vida, etcétera, eso automáticamente terminaba modificando el precio, a lo mejor de instrumentos que no tenían nada que ver con ese concepto. Entonces surge hace ya algunos años un concepto que va muy ligado con este término de inflación, que es la famosa UDI, unidades de inversión. Y surge este concepto para que se pueda establecer una unidad de referencia, y cuando alguien dice, oye, pues van a ser 1,000 UDIs, si ya se quedó escrito, sabemos que en automático al referirnos a la UDI
se va a ir acumulando esa inflación, ¿no? Y entonces si hablamos en el 2022 de 100 UDIs y después en el 2038 hablamos de 100 UDIs, siguen siendo 100 UDIs. Y ya sabemos que en ese tiempo lo que sucedió es que se acumuló la inflación. Este concepto se ocupa mucho, en algunas ocasiones se llegó a ocupar para créditos hipotecarios, que es obviamente una muy mala idea. El crédito siempre hay que tener una tasa fija y muchas veces se comete el gran error de creer que es una inversión. Acuérdense que una inversión forzosamente tiene que darte por arriba de la inflación. Si solamente te está dando la inflación, no perdiste dinero, pero eso no es una inversión. Para que algo pueda ser una inversión, tiene que estar por arriba de la inflación. Y creo que ahí la confusión es el nombre, ¿no? Unidad de inversión. Yo creo que debería ser unidad de inflación, porque he escuchado de pronto algunos comentarios que dicen, bueno, la UDI ha dado un rendimiento de tanto. Y como ya lo mencionamos, pues en realidad el reflejo de la UDI es la inflación, es como solo la actualización del dinero. Entonces, bien, si el dinero justamente no perdió poder adquisitivo, pero no ganaste más, no se hizo más productivo ese capital. Es muy común encontrar este concepto. Muchas aseguradoras lo ocupan como una forma de ellos protegerse. ¿Por qué? Vamos a entender rápidamente este concepto. Si yo, por ejemplo, quiero asegurarme por 100,000 UDIs, que dependiendo cuándo nos estén escuchando, pero para fines de este ejercicio vamos a suponer que 100,000 UDIs equivalga a 1,000,000 de pesos. No es así, únicamente para fines de este ejercicio. Como sucede es que usualmente el costo que tú vas a tener como cliente lo vas a estar pagando en UDIs y a su vez esos UDIs que estás pagando le están garantizando a la institución financiera y o aseguradora que sin importar la inflación qué tan alta sea, ellos se están cubriendo porque te lo están cobrando a ti. Y muchas veces eso es lo que no se ve, ¿no? Que si te dicen, oye, sí te voy a dar tantos UDIs, pero tú eres el que está pagando esa inflación. No te están dando realmente nada y sí están invirtiendo ese capital de otra forma, ¿no? Entonces, UDI es otro de los conceptos que ya cubrimos, veces salarios mínimo, que ya vimos que pues no es otra cosa más que cuántas veces el salario mínimo y se ocupa en algunas ocasiones. Hay otro término, justamente la complejidad de ocupar una sola unidad de referencia para múltiples fines, ya sea legales o de contratos, hace que sea complejo. La UDI vamos a ver que no es el único concepto que nos vamos a encontrar. Por ahí tenemos la famosa unidad media de actualización o también lo podemos encontrar como las famosas UMAS. Bueno, ahí nada más hubo un pequeño brinco es una unidad de medida y actualización. Correcto, la UMA, unidad de medida y actualización. Justamente este concepto lo vamos a encontrar usualmente dentro del INEGI podemos encontrar el valor. La UDI lo podemos buscar, por ejemplo, en Banxico. La inflación también la podemos encontrar en la página de Banxico, que es el Banco Central en el caso de México. Entonces, la unidad de medida y actualización para lo que se ocupa es también trae un concepto inflacionario, pero es una medida un poco más complicada que solamente ir cargando la inflación y se va a ocupar mucho desde el punto de vista fiscal. Por ejemplo, y más adelante lo veremos, el tope del artículo 151 de cuánto puedes deducir, usualmente vamos a ver que está definido en UMAS y justamente es para que no necesariamente se tengan que hacer cambios a miscelánea fiscal, leyes, etcétera, ¿no? Entonces, la unidad de medida y actualización también es otro concepto que vamos a encontrar, que en muchas ocasiones se va a ocupar en el ámbito fiscal o de impuestos. Que esta fue como una sustitución, ¿no? A lo de veces salarios mínimos, porque pues también por la parte social y en este como empuje de que crezca el salario mínimo, pues tenía impacto en los pagos, en las obligaciones y por eso surge la UMA, para que pues sean independientes. Para que no tenga que estar solamente una unidad de referencia, como puede ser veces salario mínimo o UDI o UMA. Entonces, cada unidad de referencia de la que estamos hablando, vamos a ver que tiene propósitos distintos. Muchas veces, ven, cuando se está hablando de la UDI, muchos cometen el error de comparar o mencionan contra
el dólar, que en alguna ocasión ya mencionamos que no es una inversión, simplemente estás comprando una moneda distinta, ¿no? Y siempre pónganse la cachucha de decir, oye, pues si yo viviera en Europa, no me pongo a pensar, voy a comprar dólares como inversión. Es simplemente tener otra moneda. El tema es que nuestras economías obviamente crecen de forma distinta y encontramos una disparidad cambiaria con el tiempo. Eso no quiere decir que sea una inversión. El dólar, acuérdense que no genera dividendos, no genera flujos, por lo tanto no es una inversión. Más adelante lo veremos en inversiones. Simplemente es una cobertura de tipo cambiaria. Ahora, también cuando buscamos o lo primero que pensamos justamente sin entender más allá de alternativas de inversión, decimos, bueno, ¿dónde pondré mi dinero? ¿Y a dónde voy? Al banco. ¿Qué me ofrece generalmente el banco? Pues me ofrece o el plazo fijo, pagaré o ¿qué es lo más común que ofrece banco además de? Bueno, casi siempre son pagarés, certificados de depósito. Los pagarés también los pueden encontrar como el famoso PRLV, que es pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, pero se le conoce como pagaré, certificados de depósito, que también o certificados de desarrollo, que también se les llama CEDES. Son básicamente lo que estás haciendo en un pagaré. Es, banco, yo te presto dinero y tú me vas a pagar algo. Usualmente van a encontrar que es de los peores instrumentos que se pueden encontrar en cualquier economía, porque obviamente son los que menos te van a pagar. Siempre son los que menos te van a pagar. Y para que puedas hacer rápido ese comparativo, entra a la página del Banco Central de tu país, en el caso de México, a Banxico, busca tasa de referencias, luego CETES 28 días y ve cuánto están pagando. Luego ve a tu banco y busca la tasa, el GAT, que es ganancia anual total que te está ofreciendo, y ahí fácilmente te vas a dar cuenta que, bueno, ese no necesariamente es el negocio del banco. De ahí vamos a cerrar con un concepto que más adelante explicaremos y en algunos episodios ya hemos hablado de él, que son los famosos índices. Muchas veces en las noticias ven que si el IPC subió, bajó, el Standard & Poor's 500, el DAX, el Dow Jones. ¿Qué es esto de los índices? ¿De qué están hablando? Pues aquí ya estamos en el mercado de valores. Recuerden, las empresas, los índices lo que nos muestran es un promedio de empresas. Son estas canastas que replican el comportamiento, por ejemplo, el Standard & Poor's de las 500 empresas más grandes en Estados Unidos. Y así cada índice se va dividiendo, pues bueno, por países, por sectores. Y pues esto ya nos acerca a otras alternativas de inversión. Hablamos de distintos términos, ya tienen hoy que es una tasa de referencia, inflación, UMA, veces salario mínimo o BSM, UDI, que es un pagaré, que es un CETE, tema de tipo de cambio, índices, valor del dinero en el tiempo, en inglés se le conoce el concepto como TBM, del Producto Interno Bruto. Ya vimos muchos de los términos que van a ser básicos para que podamos entender nuestro dinero. Y si tienes dudas, por ejemplo, en el caso de México, de dónde consultar esta información, pues la invitación es que explores estas páginas que contienen la información. Si te metes a la página del Banco de México, Banxico, vas a encontrar de entrada un menú que te da esta información así ya, ahí juntita. Y si quieres invertir si quieres abrir tu cuenta en CETES para poner tu fondo de emergencias o alguna meta de corto plazo, pues recuerda cetesdirecto.com. Recuerden que nos pueden encontrar como asesorfinanciero.com.mx, nos pueden buscar como Network MX y estamos en todas las redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.